hermanos, bienvenidos a los invitados a la Iglesia de Cristo. Me da gusto verlos a todos, especialmente a aquellos que nos acompañan. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento el día de hoy, igual a todos, ¿no? Hace unas semanas atrás se me acercó una hermanita, una joven, y me dijo: hermano, ¿puedo hablar con usted? Y le dije: sí, claro. Y me dice: yo creo que yo ya no quiero ser maestra, me dice. Y le digo: ¿por qué? Y me dice: siento que los niños no ponen la atención debida. Siento que los niños se desconectan fácilmente y no les interesa, los miro muy desconectados. Y ella se sentía como que estaba todo el tiempo batallando para alcanzar su atención o dedicación en la clase. Y me le quedé mirando y le dije: bienvenida al mundo de Dios. Imagínate si Dios tomara la misma actitud para con nosotros. Nunca hubiera muerto en la cruz por nosotros. Nunca hubiera muerto, a pesar de que sabía de que íbamos, y pues él sabía que íbamos a seguir pues pecando. Y le digo: eso es lo que Dios siente. Es lo que Dios siente con nosotros. Y es lo que la historia en la Biblia nos relata de que así ha sido desde el principio. Es la historia de siempre, se repite y se repite. Y le aconsejé yo y le dije: mira, no te rindas. No es para todos muchas veces, pero yo creo que muchas veces también nosotros nos hace falta un poquito de la paciencia y del amor de Dios para con los demás. Y si algún día quieres ser una mujer que predique el evangelio, pues vas a tener que tener esa paciencia, ¿no? Y muchas veces estas clases nos ayudan para enseñar el curso, predicarle a otras personas. Pero definitivamente, hermanos, es una situación triste de que desde un principio el hombre, Dios nos demostró la naturaleza humana, como nunca ha querido nada con Dios. Y de hecho Dios en Génesis de volada dijo: ¿sabes qué? Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente miro que no hay interés en la carne, porque la carne para nada aprovecha. O sea, no le interesa, la carne le apela a lo que la carne le apela. Entonces, por eso es que hizo el plan espiritual, para no lidiar con el hombre carnal. Y existe una historia en la Biblia que a veces hasta yo no la entienda, no puedo comprender lo que Dios le pidió a este profeta. Una historia muy triste y difícil de entender, especialmente para las personas que no son de fe. Pero Dios nos da un poquito la historia de esa relación entre Dios y el pueblo. Y esa historia se encuentra en Oseas 1, del 2 al 3. Oseas 1, del 2 al 3, dice la Escritura. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio luz a un hijo. Esta historia del profeta Oseas, cómo Dios le pide a este profeta que básicamente vaya y tome a una mujer que es prostituta y se case con ella y tenga hijos. Esto es lo que Dios le pide a Oseas. Al tiempo de casados, Gomer, esta mujer, vuelve a su vida de prostitución. Abandona a su esposo para irse tras de esta vida. Y Dios le va a pedir algo, tal vez para muchos de nosotros, aún más loco de entender, o difícil de entender. En Oseas 3, 1 en adelante dice: me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera,
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de panes. Fíjate cómo Dios todavía le dice aquí a Oseas, después de que esta mujer se fue, le dice, ve por ella y ámala. Porque así es el pueblo de Israel para conmigo. Así se ha corrompido y el pueblo de Israel ha adulterado, dejándome, yendo tras dioses ídolos, dioses falsos. Me han dado la espalda para seguir sus propios ídolos. Entonces básicamente así como me pasó con esta joven, así le pasó a Oseas. O sea, yo me imagino que esta es una explicación a decir, ¿por qué Dios le diste a escoger una mujer así? Para que vean cómo yo me siento con el pueblo de Israel. Y esta historia, hermanos, se ha repetido y se sigue repitiendo hoy en el Nuevo Testamento. Y voy a explicar un poquito de eso ahorita, de cómo muchos de nosotros vagamos en nuestra mente y nos vamos tras dioses, tras ídolos. Ponemos ídolos. Todavía pues seguimos poniendo los ídolos primero que a Dios. Y como dijo el pueblo de Israel allá en el desierto, miren, no le hace, hoy hacemos lo que vamos a hacer y mañana sacrificamos y adoramos a Dios. O sea, pensando que podemos participar de las cosas del mundo y luego venir el domingo a servir a Dios. Pedimos perdón. Le pedimos perdón y ya. Pero no es así, hermanos, así no puede ser. Esta es la parte difícil de entender, cómo Dios le pide a Oseas que todavía aún así, después de que adulteró, vaya por ella. Esta relación nomás es para darnos a entender cómo Dios se sentía con el pueblo de Israel, y yo creo que todavía hasta el día de hoy puede sentirse así con muchos de nosotros. La historia bíblica nos habla de la infidelidad del pueblo de Dios y cómo Dios se preocupaba por ir tras de ellos si en verdad se arrepentían. Todo el tiempo Él daba la solución, así como nosotros ahora, dice que todo el tiempo nos da la salida, demostrando el verdadero amor y perdón hacia su pueblo. Vamos a ver qué dice Jueces 2, 17 al 18. Jueces 2, del 17 al 18. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los liberaba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Dice la Escritura que en el Viejo Testamento Dios levantaba a los jueces, hermanos, para ir tras del pueblo que se corrompía constantemente, se corrompía adorando imágenes, yéndose tras ídolos, queriendo ser como las demás naciones. Y aún así Dios mandaba a los jueces para que se arrepintieran. Y les decía a su mano, oí el clamor de ellos ya que estaban oprimidos en la esclavitud. Pero ahí estaba la paciencia, el amor y la misericordia de Dios. Estando con Dios, les daban la espalda a Dios y se iban tras los dioses. Es algo que a veces no nos podemos imaginar. Y decimos, ¿cómo pudieron haber hecho esto? Como dijeron aquellos judíos que dijeron, nosotros no fuimos como nuestros padres. Pero dice Cristo, testifican ustedes mismos que son hijos de aquellos que mataron los profetas. Yo me pongo a pensar, yo puedo decir, ¿cómo pudieron haber hecho eso después de haber caminado con Dios? Pero así es la naturaleza, hermano. Así es la naturaleza humana. No estamos satisfechos con el camino de Dios. No estamos satisfechos con la sana doctrina de Cristo. No estamos satisfechos con servir a Dios y vivir una vida separada del mundo, santificada, apartada de lo que las personas allá afuera viven y practican. Queremos ser como las demás naciones. Realmente veo a los jóvenes de la iglesia. Veo a los jóvenes de la iglesia con poco compromiso a la iglesia.
con poca entrega. Y digo, ¿dónde están mis jóvenes? ¿Dónde están estos jóvenes en los potlucks? ¿Dónde están los jóvenes que pueden venir a ser parte de ayudarnos con eventos de los niños y a ver cómo podemos ahí demostrar que estamos unidos? Pero no los veo con ese compromiso. Tal vez, ojalá que anden predicando, o tal vez andemos tras dioses o tras ídolos, como lo que es el dinero o cualquier otra cosa. Ahí mismo en Jueces 8:27, Jueces 8:27 dice la Escritura: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Todo Israel, dice, se prostituyó. Todo Israel, hermanos, se iba tras estos dioses, tras estos ídolos. Todo Israel se convertía en idólatra, dándole la espalda a Dios. Ezequiel 6:9, vamos a ver qué dice Ezequiel 6:9. Dice la Escritura: y los que vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos, y avergonzarán de sí mismos, y a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Esto, hermanos, era constante en el pueblo de Israel. Se alejaban de Dios y se iban tras los ídolos. Solamente también cuando entraron a la tierra de Canaán, miramos que Josué los lleva hacia la tierra de Canaán, y al tiempo también volvieron a caer en idolatría. Y eso lo venimos viendo desde el jardín del Edén. Dios nos viene demostrando la naturaleza humana, que el ser humano no está satisfecho con el plan de Dios. No está satisfecho con lo que Dios nos da. Teniendo al Dios, o sea, todos nosotros estamos aquí por Dios. Todos nosotros estamos aquí por la esperanza. Todos nosotros estamos aquí con el deseo de obtener esa paz que Él ofrece. Pero aún así, se nos olvida y caemos en el mismo error. Es triste, hermano, pero no se puede entender muchas veces este comportamiento. Pero sabemos que la Escritura dice claramente que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, allá en Isaías 55, creo. Nuestros pensamientos y nuestros caminos no son los de Dios. O sea, si nosotros no podemos comprender cómo el pueblo de Israel era tan infiel, ¿cómo puede ser que Dios le haya pedido esto a Oseas? Es porque nosotros no tenemos el amor ni la misericordia que tiene Dios. Es porque nosotros somos injustos. Y es triste, pero sigue repitiéndose, porque te pones a pensar y volteo hacia atrás y veo al pueblo de Israel saliendo con la mano dura de Dios de Egipto, y entran al desierto, inmediatamente se fabrican un becerro, y lo más triste de todo, dicen, este es el Dios que los sacó de Egipto. Es algo, hermanos, tan triste, pero lo más triste es que nos sigue sucediendo a nosotros. Nos sigue pasando a nosotros. Tal vez no lo decimos ni lo aceptamos, pero aquellos ídolos que están allá afuera nos siguen dando esa sensación de vida, esa sensación de que allá sí nos sentimos vivos, pero en la iglesia no. En la iglesia sentimos así como que qué enfadado la iglesia. Y yo sé que los jóvenes me están oyendo. Los jóvenes saben muy bien que saben de qué estoy hablando. De cómo ustedes se sienten cuando andan afuera, a cómo se sienten cuando están en la iglesia, y la iglesia no les da el mismo placer como lo hacen los hijos.
Porque si así fuera, hermanos, si no fuera así, pues ustedes estuvieran activos junto con todos los hermanos que andan ahí como pueden, trabajando, sirviendo, sirviendo las mesas en los parlags, en las casas, donde sea. Yo sigo haciendo las invitaciones. El hermano Camilo, le dije el martes, el lunes se reúne, nosotros el jueves, vengan a estudiar, vamos a crecer espiritualmente. Pero yo creo que pues todos andan muy ocupados. Sabemos, hermanos, que el amor de Dios es muy grande. Ya lo conocemos allá en Juan 3:16, vamos allá. Juan 3:16 dice la escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta escritura, hermanos, todos la deberíamos de conocer y muy bien. Creo que la historia de Oseas es difícil de entender a veces. Pero sabemos que para muchas personas esta historia es más difícil de entender. ¿Cómo que Dios mandó a su Hijo a morir por pecadores? ¿Cómo? No entiendo esta parte. ¿Por qué Dios haría algo tan cruel? Pero así lo hizo, hermano. Dios mismo se sacrificó y cargó el pecado de nosotros para darnos una oportunidad y una esperanza. Ese es amor. Ese es amor. Que no mandó a su Hijo a condenar al mundo, como lo hacían los religiosos de aquel tiempo, sino que mandó a su Hijo en amor para rescatarnos del pecado. Y todavía, hermanos, algo más difícil de entender es, después de haber visto al Hijo de Dios crucificado con aquellos latigazos, aquel sufrimiento físico, todavía que haya dicho aquellas palabras diciendo, perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Claro que no se entiende. Claro que el hombre carnal no va a poder comprender este amor. Es imposible. Para ellos son locura. Pero para nosotros es amor, es esperanza, es oportunidad que Dios le da a todo ser humano que se arrepienta. En Isaías 1:18 dice la escritura, si vuestros pecados fueren rojos, dice, vamos a leerla, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es la promesa, hermanos, que Dios no toma en cuenta tus pecados, al contrario, dice, ven, estemos a cuentas. Confiésame tus pecados y yo te los borraré, te los desapareceré. O sea, la misericordia mía borra todo, por más rojos que sean tus pecados. Esa es la esperanza que Dios le da a aquel que nos visite y que no ha obedecido el evangelio. Ven a Él, confiésale tus pecados y Él te va a perdonar. Y esa es la misericordia que el ser humano no entiende. Oí una vez a un comentario de una persona decir que si un cristiano que había aceptado a Cristo y que se obedeció el evangelio en la cárcel, criminal, salía de la cárcel y entraba a la iglesia, él no iba a volver a la iglesia, porque él no podía perdonar a esa persona que mató. Pues entonces no tiene el amor de Dios. Sí, porque el pensamiento de nosotros es diferente, pero el de Dios lo perdona todo, hermano. En 2 Corintios 5:19, vamos allá. 2 Corintios 5:19. Dice la escritura. Dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermanos, Dios estaba en Cristo, dice, no tomándonos en cuenta los pecados. Así como Oseas no tomó en cuenta que esta mujer era prostituta, solamente la tomó por esposa. Esa es una ilustración solamente, hermanos, de cómo Dios no toma en cuenta ninguno de nuestros pecados. Y gracias a Dios, porque si no, ninguno de nosotros estuviera aquí. Gracias por su misericordia. Pero no toma en cuenta sus pecados, sino que nos demuestra el verdadero amor hacia su creación al mandar a alguien por nosotros, al mandar a su Hijo en rescate para que tengamos esperanza, porque no pudo dejar a su creación sola desde un principio. Vamos a que dice 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Ahí está, hermanos. Así como éramos, igualito. No tomó en cuenta cómo éramos. Estando en pecado, mandó a su Hijo por nosotros. Aquí podemos ver que literalmente Dios nos demuestra que lo que hizo Oseas era una ilustración de lo que Él iba a hacer con toda la humanidad. No tomarle en cuenta sus pecados. Yo no entiendo por qué una persona no quiere venir a Cristo. No entiendo qué es el miedo, qué te detiene. Ve lo que te quiere dar. Esperanza de tener una vida eterna, aún después de la muerte, como le dijo a Marta, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Es una esperanza tremenda, hermanos, que todos nosotros, estoy seguro que quisiéramos ser parte de. Por eso estamos aquí. Pero dice la Escritura que muchos de nosotros andamos vagando en nuestra mente. Vagando en nuestra mente, desconectándonos de Dios y yéndonos tras de los ídolos que están allá afuera. Literalmente, hoy los jóvenes tienen a los artistas como ídolos. No puede ser así con la iglesia, hermano. Si tú, joven, eres parte de la iglesia, tienes que tener a Cristo como tu rey, como tu guía, como el que admiras. Ese es el que debes de tener. Pero yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Vamos a ver qué dice Santiago 4, del 5 al 9. Santiago 4. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo triste del caso, hermanos, es que a veces nos comportamos como la esposa de Oseas. El Espíritu nos anhela celosamente porque ve que amamos más a nuestros ídolos. Le dedicamos más tiempo a los ídolos, a la tecnología, a tantas cosas que nos están consumiendo. Estamos cayendo en el mismo error. Amamos más, seguimos la corriente de este mundo pensando que esto nos está trayendo vida. Te está entreteniendo nomás. El diablo ha encontrado la manera perfecta para entretenernos a todos, hermano. Que pasen horas sin que nos acordemos de Dios. Que haya algo más que nos motiva más, nos emociona más, para que cuando tú te metas a la Biblia te duermas. Sí, porque la Biblia no tiene videos y no le puedes hacer así a las Escrituras. Entonces esto no te apela porque no tiene que ver con la carne. Estas son palabras de vida, este es pan del cielo, estas son cosas que nos dan esperanza. Pero eso no queremos. Queremos lo del mundo. Santiago 4:4, vamos a ver qué dice Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se considere amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está, hermanos, almas adúlteras. El pueblo de Israel adulteraba. Y así como nosotros estamos casados con Cristo, somos la esposa como iglesia, adulteramos. Yéndonos tras dioses, yéndonos tras ídolos. Dedicándole el tiempo más a otras cosas que a Dios, poniendo en pausa la carrera en Cristo por adquirir nuestras propias metas.
Está bien que salgas adelante y está bien que tengas tus carreras, pero que venga de la mano con Dios. Vamos al que dice Primera de Juan 2, del 15 al 16, ya la conocen. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a pasar, hermanos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Jóvenes, ahí está. No amen más al mundo ni las cosas que están en el mundo. Muchos de ustedes crecieron en la iglesia, no saben lo que es vivir en el mundo. Y lo ven y piensan que es lo bonito, es lo correcto. Y ahí van. Pero nosotros que ya vivimos en el mundo no queremos nada con él y aún así a veces batallamos. Pero es muy difícil entender esto porque el amor a las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne pueden más que las cosas de Dios. No debería ser así. Vamos a Lucas 21:34. Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de afanes de esta vida. Venga de repente venga de repente sobre vosotros aquel día. Fíjate el consejo que nos da el Espíritu Santo aquí, hermano. Te dice, te encargo, cuídate de que no te llenes de estas cosas, glotonerías, embriagueces, los afanes de esta vida. Porque no vaya a ser que llegue de repente aquel día, hermano, y nos encuentre bien metidos en la materia, bien metidos en la idolatría, bien metidos en las cosas que más amamos. Dice, tengan cuidado con esto. Ya para terminar, hermanos, Apocalipsis 2:20. Dice, no. No, hermanos, es 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es una invitación que Dios le hace a aquella persona que no obedeció el Evangelio. Él está a la puerta y llama. Si tú oyeres su voz, si tú oyes este mensaje y crees que es para ti, acércate a Él, obedece el Evangelio. Apártate del mundo, de las cosas que te traen la idolatría. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Y si también oyes esta voz y dices, ¿sabes qué? Este mensaje me habló a mí. Yo estoy practicando la idolatría. Yo le estoy siendo infiel a Dios. Pues también apártate del mal. Arrepiéntete. Pídele perdón. Confiésale. Porque de otra manera, hermanos, este día nos va a llegar a todos. Y ojalá que no nos vaya a agarrar en incredulidad. Que Dios les bendiga y les dé mucho entendimiento. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el Evangelio, aquí hay agua, pase al frente para que reciba el Espíritu Santo.